Bueno, cordial saludo para todos. El día de hoy voy a volver a realizar la sesión sincrónica correspondiente al módulo de Ingeniería de Requisitos, puesto de que por inconvenientes técnicos no se realizó la grabación de la sesión realizada el día 10 de octubre. Entonces, por lo tanto, vuelvo a realizar la sesión para que ustedes tengan su correspondiente grabación. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación nuevamente. Bienvenidos aprendices de la ficha 2834-859, 2834-860, 2834-861. Recordemos que se encuentran aún en la etapa lectiva de la fase de análisis y todos están matriculados en el Centro de Servicios de Salud Regional Antioquia. Bueno, esta sesión se realizó el 10 de octubre, horas 6:30 p.m. Bueno, dentro de las actividades que están propuestas para esta semana, recordemos que son dos actividades las que están propuestas, el mapa mental sobre ingeniería de requisitos y la formulación del proyecto. Entonces vamos a iniciar explorando el módulo de ingeniería de requisitos para que ustedes puedan así realizar el mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Bueno, esta evidencia se encuentra dentro del proyecto 1, AP1, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios, y está dentro de la competencia establecer requisitos de resolución de software de acuerdo con estándares y procedimientos. Dentro de esta competencia se encuentra la actividad de aprendizaje, identificar conceptos básicos de teoría general de sistemas y enfoques sistemáticos. En esta actividad de aprendizaje vamos a evaluar el resultado de aprendizaje, recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente, y la evidencia a desarrollar es mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Bueno, antes de continuar, vamos aquí a recordar algunos conceptos. ¿Qué es la ingeniería de requisitos? La ingeniería de requisitos es la rama de la ingeniería de sistemas relacionada con la identificación de objetivos del mundo real. Estudia todo lo relacionado con las características, funcionalidades, aspectos de calidad y restricciones del software. También estudia en detalle todo lo relacionado con los requerimientos del cliente y los requisitos del sistema de información, relacionando los elementos como cómo se clasifican los requisitos, los roles involucrados, las técnicas de recolección de información, análisis de requisitos y validación y la gestión en general. Para el desarrollo de esta actividad, ¿qué se va a tener en cuenta? Deben tener en cuenta que van a realizar un mapa mental con los conceptos sobre ingeniería de requisitos vistos en el componente formativo, ingeniería de requisitos. Van a utilizar una herramienta TIC para la realización del mapa mental y van a utilizar, en el mapa debe tener las principales características de los mapas mentales. ¿Cómo van a entregar esta actividad? Esta actividad usted la puede entregar sea en Word o en PDF, o sea, la extensión es totalmente libre. O la puede entregar en otra herramienta, no hay ningún inconveniente. Bueno, para hacer el envío de la actividad, recuerden que se realiza a través de evidencias. Más adelante explicaré cómo se realiza el envío de la actividad. Ahora, ¿qué se va a tener en cuenta para la evaluación, el instrumento de evaluación de la actividad? Que el mapa mental combine los recursos visuales y textuales de formación esquematizada, que utilice una herramienta TIC para la creación del mapa mental, que relacione claramente los conceptos de ingeniería de requisitos en el mapa mental y que cumpla con las normas de ortografía en los textos del mapa mental. Bueno, ¿qué son los mapas mentales? Los mapas mentales son representaciones gráficas de temas o conceptos que ayudan a las personas a organizar la información en un espacio definido. También ayudan a establecer conexiones entre ideas y tópicos de diversas índoles. También podemos definirlo que son una herramienta visual concreta que puede contener información sintética de manera eficiente. Bueno,
Dentro de las características de los mapas mentales, es importante que el mapa mental cuenta con una idea central o tópico eje del que se desprende toda la información restante de acuerdo a un título que se escribe en el centro, así como lo estamos observando en esta imagen. Típicamente se va añadiendo la información siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y se va elaborando de forma radial. Esto es lo que se constituye alrededor del título. De todas maneras, el mapa mental es libre, ustedes lo pueden realizar, es libre de la forma como ustedes deseen realizarlo. No es que tenga una forma esquelética para desarrollar. Bueno, también dentro de las características del mapa mental es ideal escribir palabras claves, frases cortas que sinteticen la información. También pueden establecer una jerarquía en los conceptos o ideas. Lo que se escribe primero en lo anterior o en general y se va conectando con las ideas secundarias o suspendidas, así como estamos observando aquí. También es importante conectar mediante líneas y trazos o formas para los conceptos que pueden ser relacionados. Bueno, ¿qué herramientas yo puedo utilizar para realizar ese mapa mental? Yo puedo utilizar la herramienta Simaltuk o Mirmac o Google. Hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. Entonces, sí los invito a explorar con qué herramientas podrían ustedes realizar el mapa mental. Yo les recomiendo el Simaltuk porque es una herramienta muy buena y fácil de desarrollar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la ingeniería de requisitos, que es también otro de los temas, es uno de los temas centrales que nosotros vamos a hablar. La ingeniería de requisitos, ¿qué es un requisito? Es una condición o necesidad de usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. El proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente o usuario para un sistema es llamado ingeniería de requisitos. La meta de la ingeniería de requerimientos, IR, es entregar una especificación de requisitos de software correcta y completa. Bueno, el propósito, ¿cuál es el propósito de la ingeniería de requisitos? Es establecer que los mismos alcancen un estado óptimo antes de alcanzar la fase de diseño en el proyecto. Los buenos requisitos deben ser medibles, comprobables, sin ambigüedades o contradicciones. ¿Cuáles son los tipos de requerimientos que existen? Existen dos tipos de requerimientos, que son los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Bueno, ahora vamos a explorar nuestra plataforma. Vamos a explorarla. Entonces, vamos aquí a territorio. Recordemos que en territorio vamos a encontrar nuestro anuncio con las actividades propuestas. Recuerden que vamos a entregar un mapa mental sobre la ingeniería de requisitos con un tiempo de entrega desde el 9 de octubre hasta el 16 de octubre y también la actividad formulación del proyecto, la cual va también con un tiempo de entrega del 9 de octubre hasta el 16 de octubre. Bueno, entonces vamos a observar el material de formación. Entonces ingreso en contenido del curso. Ingresamos en proyecto, damos clic en la fase análisis, clic en actividad de proyecto 1, clic en material de formación y ingreso en ingeniería de requisitos. Ahora sí, una vez me encuentro en el material de ingeniería de requisitos, damos clic en acceder al recurso educativo. ¿Qué voy a encontrar en el recurso educativo? Encuentro la siguiente tabla de contenido, una introducción, nos habla del ciclo de vida del software, las fases de definición de requisitos, qué es un requisito, qué es la ingeniería de requisitos y nos da también una actividad didáctica. Entonces vamos a iniciar mirando cada uno de los puntos que acabamos de mencionar. Aquí también nos dice que la ingeniería de requisitos, en este componente formativo se abordan los saberes de ingeniería de requisitos, como es el ciclo de vida del software, sus fases,
los objetivos, modelos, características, caracterización de la fase, de definición de requisitos y herramientas para el uso de captura de requisitos que se usan para el desarrollo del software. Entonces damos clic en iniciar y damos clic en continuar. Bueno, aquí iniciamos hablando de qué es el ciclo de vida del software. Entonces, nos dice que el ciclo de vida del software permite iniciar una serie de fases mediante los cuales se procede a la validación y el desarrollo del software, garantizando que se cumplan los requerimientos para la aplicación y verificación de los procedimientos de desarrollo. También nos menciona que existen diferentes ciclos de desarrollo de software, para la cual se utiliza la normativa ISO IEC IEE 207 del año 2017, la cual establece que este estándar es un marco común para el proceso del ciclo de vida de los programas informáticos, con una terminología bien definida a la que puede remitirse la industria del software, la cual contiene procesos, actividades y tareas aplicables durante la adquisición y el suministro, el desarrollo y el funcionamiento, el mantenimiento o la eliminación de sistemas, productos y servicios informáticos. Estos procesos de ciclo de vida se llevan a cabo mediante la participación de los interesados con el objetivo final de lograr la satisfacción del cliente. Bueno, entonces ya sabemos que es un estándar, ¿no? Es un estándar del marco común que nos hace referencia, donde se contiene todos los procesos y las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo y mantenimiento de un producto de software. Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son los elementos que incluye el ciclo de vida del software. En los elementos vamos a encontrar las fases y los entregables. Entonces, ¿qué son las fases? Las fases es un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo en el desarrollo del proyecto. Se construye agrupando tareas que pueden compartir un tramo determinado del tiempo de vida de un proyecto. ¿Y qué son los entregables? Los entregables son los productos intermedios que generan las fases. Pueden ser materiales o inmateriales. Cuando hablamos de materiales nos referimos a los documentos y cuando hablamos de inmateriales nos referimos al software como tal. También en los entregables se permite evaluar la marcha del proyecto mediante comprobaciones de adecuación. Bueno, estas fases o etapas, podemos llamar entre fases o etapas, se dividen, tienen un modelo de ciclo de vida, las cuales son planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, los cuales se describen en la siguiente figura. En la fase de planificación, en esta primera fase se realiza el planteamiento del problema, se definen los alcances y los objetivos del software, donde ¿cuál es el objetivo? Estudiar la validación y realizar una planificación detallada. Ahora, en la fase de análisis, en esta se busca definir los requisitos que son los que dirigen el desarrollo del proyecto de software. Y el objetivo es conocer los requisitos, asegurar que los requisitos sean alcanzables y formalizarlos de acuerdo a lo que solicita el cliente. Continuamos con la fase de diseño. En la fase de diseño, en esta fase, se estudia posibles opciones de implementación para el software que haya que construir, en cuanto a su estructura en general del mismo. Y aquí el objetivo es identificar soluciones tecnológicas, asignar recursos materiales, proponer
identificar y seleccionar y establecer los métodos de validación y ajustes y especificaciones. En cuanto en la fase de pruebas, en esta fase se busca detectar fallos cometidos en las etapas anteriores para corregirlas. Y el objetivo es realizar los ajustes necesarios para corregir posibles errores o inconsistencias. Bueno, vamos a continuar. Existen algunos paradigmas de los modelos del ciclo de vida del software, con la finalidad de proporcionar una metodología común entre el cliente y la empresa del software. Se utilizan los modelos de ciclos de vida o paradigmas de desarrollo de software para plasmar las etapas y la documentación necesaria de manera que cada fase se evalúe antes de continuar con la siguiente. Un modelo de ciclo de vida del software es una vista de las actividades que ocurre durante el desarrollo del software e intenta determinar el orden de las etapas involucradas y los criterios de transición asociadas entre estas. Bueno, entonces, dentro de los paradigmas encontramos el paradigma tradicional, el paradigma orientados a objetos y el paradigma de desarrollo ágil. Bueno, vamos a mirar qué nos dice cada uno de los paradigmas mencionados. El paradigma tradicional. El paradigma tradicional, aquí se identifican y es fundamentalmente por ser lineales. Es decir, se trata de completar cada proceso de principio a fin hasta que quede listo para avanzar a la segunda fase del ciclo del software. Si bien es verdad que las metodologías actuales están basadas en lo que fueron los paradigmas tradicionales. Hoy en día se ha evolucionado, sin embargo, los paradigmas tradicionales se mantienen. ¿Y cuál es la desventaja? La desventaja es la pérdida de tiempo si se encuentran errores en una fase avanzada, porque al devolverse se debe plasmar nuevamente todas las fases y reestructurar de acuerdo a las modificaciones. Bueno, ahora el paradigma orientado a objetos. Las etapas de desarrollo de software en el paradigma orientado a objetos se conforma principalmente por la creación de clases, análisis de requisitos y el diseño. Con este paradigma se pretende que el código fuente sea utilizable para otros proyectos. Y el paradigma de desarrollo ágil, el objetivo de este paradigma es el desarrollo de proyectos en poco tiempo. Se simplifican los procesos tediosos, se agilizan las fases de desarrollo y las interacciones se hacen en corto tiempo. En este paradigma de desarrollo ágil, una de las principales diferencias con los paradigmas anteriores es que el cliente se ve involucrado en el proyecto durante el desarrollo de este. Así, el cliente sugiere mejoras y propone ideas y se mantiene al tanto del desarrollo del producto, a diferencia del paradigma tradicional y el orientado a objetos, donde el cliente únicamente está al principio del proyecto. Entonces ya sabemos que en el paradigma tradicional, el cliente solamente está al inicio del proyecto y es más para proyectos un poco rígidos, ¿no? Sin cambios. Y en el paradigma ágil es cuando el cliente se encuentra en todo el desarrollo del proyecto y se están realizando cambios. También es para proyectos que se realizan en poco tiempo, para proyectos que son cortos. Y el paradigma tradicional son para proyectos que consumen un poco más de tiempo su desarrollo. Bueno, entonces vamos a mirar un corto video que nos ayuda a aterrizar un poco toda la información que en este momento hemos verificado, el cual se ha observado. De vida del desarrollo del software. Si nosotros buscamos en Internet el ciclo de vida del desarrollo del software, vamos a encontrar que este consta de diferentes etapas.
Tenemos la etapa inicial, que es la etapa de análisis, luego pasamos al diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. Ahora, ¿cómo trabajan? ¿Qué se hace en estas etapas? Comenzamos con la etapa de análisis. ¿Qué se realiza en esta etapa? Es en la etapa que vamos a comenzar con el proceso de investigación. Investigar un problema de la realidad y resolverlo. O podemos identificar también la necesidad de un cliente, de alguien que está solicitando del desarrollo de un software, de un programa que responda a sus necesidades. Entonces, identificamos un problema, definimos el problema, identificamos los componentes principales y los requerimientos que debe de responder el sistema para resolver esa problemática que se está presentando. Una vez concluida esta etapa, pasamos a la etapa de diseño. ¿Y qué se realiza en esta etapa de diseño? En esta etapa vamos a diseñar el software, el programa que queremos desarrollar. Vamos a empezar a realizar diagramas, modelados que expresen el comportamiento que se espera de ese sistema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la información recolectada de la etapa de análisis. Luego que ya tengamos el diseño, nuestros modelados, pasamos a la etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo, con los modelados ya creados previamente en la etapa de diseño, comenzamos a codificar. Aquí ya tenemos que tener un lenguaje de programación seleccionado, ya tenemos que tener las herramientas, los IDEs, entornos de desarrollo necesarios para comenzar a codificar. Una vez de que vayamos creando nuestros pequeños entregables, nuestros pequeños demos del desarrollo de ese software, los tenemos que ir probando y pasamos a la etapa de prueba, donde evaluamos cada uno de esos componentes que se integran al sistema, que lo hemos hecho según los requerimientos de la etapa de diseño y vemos si realmente están cumpliendo esas funciones, si realmente están haciendo como habíamos diseñado y habíamos realizado en la definición de los requerimientos. Y también que al momento de integrarlos no se tenga errores. Finalmente, una vez de que todo el sistema, el software esté construido sin errores, esté respondiendo a los requerimientos que se han definido, pues pasamos a la etapa de implementación. ¿Y qué se realiza en esta etapa de implementación? Vamos a colocar el sistema a disposición del cliente. Colocamos el sistema en marcha para que ya lo puedan utilizar en ese negocio y se esté resolviendo la problemática identificada. Ahora, con el tiempo, posiblemente este sistema vaya a requerir mantenimiento, vaya posiblemente a presentar ciertos errores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la etapa de mantenimiento? Consiste en corregir los problemas del software que se pueden ir generando y generar nuevas versiones. Cada vez, cada versión con un software mucho más eficiente. Y todo este trabajo, todo este ciclo de vida del desarrollo del software se lo hace en equipo. Y existen diferentes metodologías que podemos utilizar para tener un producto mejor construido y que sea eficiente y logremos lo que realmente se esperaba y lo que el cliente quería. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido útil. Hasta otra. Bueno, entonces vamos a continuar. Listo, entonces ya aterrizamos un poco la lectura que acabamos de realizar de nuestra fase del ciclo de vida del desarrollo del software. Ahora vamos a continuar con nuestro módulo. Damos clic en continuar y nos va a hablar un poco más sobre la fase de definición de requisitos. En la fase de definición de requisitos, aquí nos habla de qué es un requisito y nos dice que un requisito es una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. También en esta primera fase del ciclo de vida de software, también llamada fase de análisis, se recopila y se examina y se formulan los requisitos del cliente, así como la verificación de las posibles restricciones que se pueden aplicar. Para esta etapa de análisis del ciclo de vida del software corresponde al proceso a través del cual se intenta descubrir qué es lo que realmente necesita el cliente y se llega a la comprensión adecuada
de los requerimientos del sistema o las características que posee el sistema. Ahora aquí vamos a hablar un poco sobre la importancia de los requisitos. Entonces, viendo en la importancia de los requisitos, vamos a encontrar unos objetivos. ¿Cuáles serían esos objetivos de la importancia de los requisitos? El primero es que establece el alcance de trabajo subsecuente y pueden definir estrategias de desarrollo, riesgos para tomar decisiones de negocio, viabilidad del negocio, donde nosotros miramos qué tan viable es el negocio o proyecto, el tiempo de recursos, y en cuanto al sistema hablaríamos de la arquitectura. También se define que indican el equipo del proyecto que requieren los usuarios, ejemplo, las necesidades del negocio como tal o del proyecto que ustedes vienen trabajando. Y también aquí se establece el éxito o fracaso de un proyecto, el cual está altamente influenciado por la calidad de requisitos y el proceso para gestionarlos durante el desarrollo de un producto. Bueno, también nos habla que estos requisitos deben cumplir ciertas características de acuerdo a lo que nos dice Plieger en el año 2002. ¿Cuáles son las características que deben cumplir? Que estos requisitos sean necesarios, sea completo, constante, consistente, correcto, factible, modificable y que sea priorizado, que sea rastreable y que sea claro. ¿Por qué decimos que sea necesario? Nos dice que ese requisito debe ser necesario. Si se tiene alguna duda acerca de la necesidad de requerimiento, se puede preguntar, ¿qué sería lo peor de no incluir ese requerimiento o ese requisito? Si no se encuentra una respuesta a cualquier consecuencia, entonces es probable que no sea un requerimiento necesario. ¿Cuándo decimos si es completo? Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si proporciona la información suficiente para su comprensión. ¿Cuándo decimos que es consistente? Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento. ¿Cuándo decimos que es correcto? Cuando hay un acuerdo entre las dos partes y se tiene solo una idea, contiene una sola idea. ¿Cuándo decimos que es un requerimiento factible? El requerimiento debe de ser totalmente factible y dentro del presupuesto, calendario y otras restricciones. Si se tiene alguna duda de su factibilidad, hay que investigar. Hay que generar pruebas de conceptos para saber su complejidad y factibilidad. Si aún así el requerimiento no es factible, hay que revisar la visión del sistema y replantear el requerimiento. Cuando decimos que es modificable, el requerimiento se dice si es modificable cuando los cambios de los requisitos deben hacerse de manera sistemática y deben tener en cuenta su impacto en otros requisitos. ¿Cuándo es priorizado? Cuando al categorizar el requerimiento nos ayuda a saber el grado de necesidad del mismo, esencial o crítico, deseado, opcional o verificable. ¿Cuándo decimos que es verificable? Un requerimiento es verificable cuando no se puede comprobar. Si un requerimiento no se puede comprobar, entonces, ¿cómo sabemos si cumplió o no? Debe ser posible verificarlo, ya sea por inspección, por análisis de prueba o demostración. Cuando se describa un requerimiento, deberá determinar los criterios de aceptación.
Un requerimiento también debe ser rastreable. ¿Cuándo decimos que es rastreable? Es rastreable cuando la especificación se debe organizar de tal forma que cada función del sistema se pueda rastrear hasta un conjunto de requerimientos correspondientes, facilitar las pruebas y la validación del diseño. Y también debe ser claro. Bueno, continuamos. Ahora, estos requisitos se clasifican en requerimientos de usuario y requerimientos de sistemas. ¿Cuándo nosotros decimos que es un requerimiento de usuario? Un requerimiento de usuario son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se espera que el sistema proporcione y las restricciones bajo las cuales debe funcionar. Y un requerimiento, hablamos que es de sistema, cuando es de sistema, cuando en la siguiente, cuando nosotros ya utilizamos los software como tal. Entonces, en las siguientes clasificaciones miramos que los requerimientos de sistemas se dividen en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Bueno, vamos a mirar un pequeño video que nos ayuda a aterrizar cuando hablamos de un requerimiento funcional y cuando hablamos de un requerimiento no funcional. Bueno, entonces vamos a mirar. Saludos, amigo aprendiz. Hoy hablaremos sobre requisitos del software. Para entender mejor la temática, empecemos por el concepto de requisito. Un requisito describe los servicios que deben ofrecer el sistema y sus restricciones. Según el proyecto que usted presentó en el formato de proyecto genérico, deberá identificar los requisitos funcionales y no funcionales. Reconocerlos es muy sencillo. Un requisito funcional define lo que esperamos que deba hacer un sistema. Allí se describe la interacción entre el sistema y el entorno. Se detallan los servicios o funciones que proveerá el sistema. Por ejemplo, este es un requisito funcional que detectamos con nuestro cliente. Algo que necesitamos es que el sistema deberá generar los reportes de los lugares con mayor riesgo de accidente. Y ese es un requisito funcional. Igual de importante es el requisito no funcional, el cual define cómo debe ser el sistema. Describe restricciones que limitan las elecciones para construir una solución. Por ende, son atributos relacionados con la calidad, como rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimientos, seguridad, etc. Un ejemplo de requerimiento no funcional puede ser: el lenguaje de programación debe ser Java, alta velocidad de procesamiento de datos o una interfase gráfica de fácil lectura. A la hora de obtener los requisitos, es muy importante tener en cuenta estos factores. Revisar las necesidades de los clientes, usuarios y otros interesados. Revisar la situación actual del sistema. Revisar la organización actual. Conocer la versión actual del sistema. Entrevistar desarrolladores de varias versiones anteriores y revisar documentos existentes y sus antecedentes, entre otros. Está súper clara la diferencia entre requisitos funcionales y no funcionales. Sí, muy cierto. Oye, Laura, ¿no hay muchas cosas encendidas? Sí, es verdad. Hay que apagar todos los componentes electrónicos que no sean necesarios. Con el consumo responsable de energía, ganamos todo. Hola muchachos, ¿cómo van con el levantamiento de requisitos? Tengo un requisito funcional. Escuchen, el sistema debe generar un reporte estadístico que indique cuáles son las infracciones más frecuentes. Excelente, Laura. Ese es un requisito funcional. Luis, ¿cómo vas? En no funcional tengo: la interfaz gráfica garantiza la fácil navegabilidad y alta velocidad de procesamiento de datos. Muy bien, los felicito. Luis, veo que en uno de los requisitos están las siglas GUI. ¿Qué significan? Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario. Pero qué avances tan significativos en inglés. Estoy aprendiendo en cada una de las actividades del proyecto y refuerzo conceptos en el diccionario bilingüe. Puedes consultarlo en estas direcciones. Hay muchos términos en inglés que se tienen en los requerimientos y es importante conocerlos.
En resumen, un requerimiento son las necesidades que provienen del negocio, usuarios, y un requisito son las especificaciones puntuales sobre el sistema, software, que vienen a ser la solución a las necesidades del negocio. Hacer la lista es muy fácil. Le invitamos a que participes desde una experiencia interactiva para que aprendas a diferenciar claramente entre requisito funcional y no funcional. Sigue este enlace. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya a través de este video podemos aterrizar un poco más el concepto de requerimientos funcionales y no funcionales. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco sobre en ingeniería de requisitos. Aquí nos presenta 3 conceptos de ingeniería de requisitos. Dentro de los conceptos vamos a observar 2 conceptos. Nos dice que la ingeniería de requisitos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema. Bueno, esta definición la dio el señor Boeck en el año 1979, o sea, hace más o menos 44 años. También tenemos una definición que fue dada por la IE en el año 1990, la cual nos dice que la ingeniería de requisitos es el proceso de estudiar las necesidades del usuario para desarrollar una definición de requisitos del sistema, hardware o software. Cuando nosotros decimos IE o hablamos de ISO, estos son estándares internacionales para la descripción de la arquitectura de sistemas y productos de software, para que lo tengamos un poco más en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dentro de las etapas de ingeniería de requisitos, vamos a encontrar las siguientes etapas, que son las etapas de felicitación, la etapa de análisis, de especificación y validación. Vamos a mirar qué encontramos en cada una de estas etapas. En la etapa de licitación, en esta actividad está involucrada en el descubrimiento de los requisitos del sistema. Aquí los analistas deben trabajar junto con el cliente para describir el problema que el sistema debe resolver con los diferentes servicios que el sistema debe prestar y las restricciones que se pueden presentar. ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cuáles son los principales objetivos de esta etapa de licitación? Primero, conocer el dominio del problema de forma tal que los analistas puedan entenderse con los clientes y usuarios y sean capaces de transmitir dicho conocimiento al resto del equipo. Segundo, descubrir necesidades reales entre clientes y usuarios, haciendo énfasis en aquellas en las que la mayor parte de las veces se asumen y toman por implícitas. También consensuar los requisitos entre los propios clientes y usuarios hasta obtener una visión común de los mismos. Bueno, ahora vamos a mirar en la etapa análisis. ¿Qué encontramos en esta etapa análisis? En la etapa análisis, los principales objetivos son detectar el conflicto de los requisitos que suelen provenir de las distintas fuentes y que presentan contradicciones. En este caso, también uno de los objetivos es profundizar el conocimiento del dominio del problema. Aquí se puede facilitar el proceso de construir un producto útil para los clientes y para los usuarios. Y en la etapa de especificación, aquí se documentan los requerimientos o requisitos acordados con el cliente en un nivel apropiado de detalle. Y en la etapa de validación se garantiza que los requisitos, una vez analizados y resueltos,
se resuelvan los posibles conflictos que correspondan realmente a las necesidades del cliente y de los usuarios como tal. Bueno, entonces, vamos aquí, ya hemos observado de una forma rápida todo el módulo de ingeniería de requisitos. Recordemos que sobre este módulo de ingeniería de requisitos, ustedes van a realizar un mapa mental. Ese mapa mental va a contener el ciclo de vida del desarrollo del software, las fases, los paradigmas, lo que es la fase de definición de requisitos, conceptos de requisitos, la importancia de los requisitos y la clasificación. Entonces, para que por favor ustedes van a observar, van a tomarse 20 minutos para realizar la lectura y realizar el mapa mental y van a enviar la actividad. ¿Cómo van a enviar la actividad? Para enviar la actividad, ustedes van a ingresar en la guía de aprendizaje, ingresan en la actividad de aprendizaje GA1. Aquí nos dice infografía sobre teoría general de sistemas GA1 2205 01092 AA1. Perdón, estamos acá, perdón. La vamos a enviar a través de la actividad de aprendizaje GA1 2205 01092 AA2. Recuerden que yo les voy a pasar un paso a paso para que así no se me vayan a confundir en el envío de la actividad. E ingresamos donde dice mapa mental sobre ingeniería de requisitos y damos clic en evidencia. Aquí lo tenemos. Aquí. Damos clic en ver evidencia y en este espacio vamos a juntar la actividad para que por favor lo tengamos en cuenta. En este espacio es donde ustedes me van a enviar la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces espero pues que esta sesión del día de hoy haya sido fructífera, que todo haya quedado claro. El día 11 de octubre a las 6:30 vamos a hacer la sesión correspondiente a la fase de licitación para explicar la actividad correspondiente a formulación del proyecto. Bueno, entonces espero que todo haya quedado claro. Si aún persisten dudas, no duden en comunicarse conmigo. Que pasen un feliz día. Hasta pronto.